estimados amigos, como continuación en este bloque tenemos una excelente sorpresa, ya que recibir un libro siempre es un agrado. Es, como dice nuestro amigo Arias Estela, es sabroso tener un libro a la mano. A ver, este libro que titula Derecho Empresarial y Negocios Internacionales de Global Economics, ha sido escrito por Isaías Egocheaga Casas, que es abogado con maestría en Derecho Penal y Procesal Penal, estudiante de posgrado de Derecho Internacional de la Empresa en la Universidad de España, árbitro acreditado ante el Registro Nacional de Árbitro y Centros de Arbitraje RENACE del Ministerio de Justicia, además de ser coaching profesional internacional y mentor de desarrollo profesional con manejo gerencial de recursos humanos. Pues acá bien, lo tenemos, el libro se titula Derecho Empresarial y Negocios Económicos. Y le damos la cordial bienvenida a Hugo Isaías Egocheaga Casas. Doctor, muy buenos días. Buenos días, estimado Johan Ramírez, para servirlo. Permíteme agradecer a tu prestigioso programa y a tu distinguida audiencia de Ves Cable Televisión. Muy bien, coméntanos de este libro. Dice, el presente libro está dedicado a mis alumnos de Derecho y Ciencias Políticas, Administración y Negocios Internacionales, Contabilidad y Finanzas, asimismo a los micro, pequeños, medianos y grandes empresarios. El derecho empresarial moderno también plantea retos a los grupos económicos, holding empresariales y corporaciones de una economía globalizada. ¿Qué nos das a conocer en este libro? Sí, sería importante resaltar que la realización de este libro se da en virtud de mi gran experiencia asesorando legalmente a empresas pequeñas y medianas. ¿Por cuánto tiempo ya estás en estas labores de asesorar a la gran? 14 años. 14 años, ya. Y eso, digamos, esa experiencia de 14 años está reflejada en cierta manera en este libro. En ese libro, y no solamente, sino que el destacar todo este apoyo académico a la docencia universitaria en las diversas universidades en las que he enseñado. Vaya. ¿No? Cursos de Derecho Empresarial, Derecho Tributario y Financiero, que evidentemente es la estructura fundamental de la actividad empresarial y de la actividad económica en el país. Caramba, veo que el prólogo está por el doctor César Humberto Bazán Naveda, nuestro decano del Colegio de Abogados de Lima, gran ilustre amigo. Cuéntanos, ¿cómo es que así el doctor Bazán Naveda prologa el libro? Es un gran jurista, evidentemente, fue mi profesor del curso de Derecho de Obligaciones en la Universidad San Martín de Porres, en la Facultad de Derecho, y de ahí existe una amistad, ¿no? Vaya. Ahora, en lo que tú has podido ir viendo durante este tiempo, ¿qué es lo que hay que resaltar o cuál es la característica del empresario peruano, grande, mediano y pequeño, donde te has desenvuelto? Digamos, ¿qué notas de que tiene cierto grado de relación en los diversos niveles que te he mencionado? Claro, es importante. Yo busco destacar en mi libro el artículo 58 de la Constitución Política del Estado, que da inicio al régimen económico de la Constitución, que señala en ese artículo que somos una economía social de mercado, donde el rol del Estado es fomentar el trabajo, el empleo, la educación, la salud y velar por la seguridad pública. Excelente. Y también dejen claro los derechos del consumidor y la seguridad pública. Vaya. En ese contexto, pues el desarrollo de esta temática también ha buscado destacar un gran énfasis en la micro y pequeña empresa, que es el motor de la economía nacional. El 80% de nuestra actividad económica está ligada a la micro y pequeña empresa. Ello quiere decir que el piloto automático en el que se encuentra el Estado peruano desde hace 10 años se ve referenciado por la micro y pequeña empresa. Y cuando hablamos de micro y pequeña empresa, hay toda una sistematización jurídica. Ejemplo, cuando hablamos de micro, estamos hablando de una microempresa de subsistencia, que es la que más prospera en el Perú.
y que tiene un sentido de informalidad y de formalidad. Es decir, para ser formal en el Perú, no necesariamente tengo que constituir una persona jurídica individual o societaria. Claro. Yo como persona natural con negocio soy formal. Como persona natural con negocio yo tengo RUC, Registro Único de Contribuyentes. Y por lo tanto puedo estar en un régimen tributario como el régimen único simplificado, el régimen especial, el régimen general y el nuevo régimen tributario de las MIPE que a partir del 2017 se generó como uno de los aportes importantes para el desarrollo de la micro y pequeña empresa. En ese sentido, hay un segmento que es persona natural con negocio, pero que es informal y que es el gran segmento que hoy en día, de manera indirecta, si no directa, porque no tiene RUC, ni está en un régimen tributario, pero de manera indirecta, ese poblador de San Juan del Lurigancho o de cualquier cono del Perú, Lima Norte, Lima Este, que es el emprendedor moderno, ¿no? Ese emprendedor no tiene RUC, no tiene un régimen tributario, pero sin embargo va a Saga, va a Metro y compra. Sí, va a la bodega de la esquina, va a la panadería y compra. Y ello quiere decir que de manera indirecta está contribuyendo a la economía nacional. Ahí me llevas a algo que siempre comentábamos en clase y era lo siguiente, ¿no? Tú tienes un trabajador que gana 3.000 soles, ¿ok? Pero tiene una tarjeta de crédito por un valor con una línea de 15.000. Sí. Él gana 3, pero su tarjeta de crédito es de 15. Todos los meses paga puntual. No 3, sino los 15. ¿Y la diferencia? ¿Fruto de qué es? A ver, coméntanos. ¿Qué es lo que sucede por ahí? Ese gran... Digamos fruto, que somos formales, claro, solo para lo que te permite estar cómodo. ¿Cuál sería que nosotros no solamente somos formales en ese sentido, sino que somos un país de emprendedores. Somos tan trabajadores que muchos de ellos tienen una actividad económica independiente fuera de su trabajo. Y es la gran mayoría que en el Perú tiene más de un solo trabajo. Para poder subsistir en el Perú tienes que tener más de un solo trabajo. Yo creo que los profesionales lo viven de mayor manera, ¿no? De mayor manera. Tanto, por ejemplo, en el tema, si eres abogado, trabajas de 8 a, no sé, pues a 5 y a partir de las 6 tienes tus... Yo soy independiente. Yo ejerzo en mi estudio jurídico en Uchiaga y Abogados, ¿no? Bueno, independiente dentro del estudio, pero en el estudio me imagino que estás en planilla. No, en mi estudio, claro, en mi estudio. Pero enseño formalmente en 2 universidades con boleta. O sea, tengo de manera independiente una labor y de manera dependiente otra labor. Vaya. Y así estoy seguro que es la gran mayoría del Perú. Ahora bien, algo interesante tu planteamiento y algo que hay que resaltar. ¿Qué normativa crees que resultaría beneficioso para impulsar eso que tú has descrito en el libro? Vale decir, no sé, pues, claro en tu análisis, digamos, tenemos cierta ausencia del Estado en lo que sería de la promoción, el impulso de la formalización a razón de beneficios. ¿Qué políticas o decisiones políticas se requieren para que ese emprendimiento vaya acompañado con un soporte del Estado? Bueno, hecho por el gobierno, evidentemente. Muy buena tu pregunta, estimado Johan, muy buena. Claro que sí, es muy importante resaltar que el Estado debe cumplir ese rol de promoverlo. No solo fiscalizar y ese rol persecutor contra la micro y pequeña empresa, sino de fomentar, desarrollar y generar puntos de financiamiento de la micro y pequeña empresa. No solamente basta la banca privada. Tenemos la banca de segundo piso como COFIDE, dedicada a la micro y pequeña empresa, pero que sin embargo la gran masa de nuestros micro y pequeños empresarios la desconoce
no celebra créditos financieros con COFIDE, sino más con la banca privada. Entonces, ese rol lo tiene el Estado, de fomentar, desarrollar, hacer un análisis participativo para generar esa formalización. No solamente hay que perseguirlo, sino hay que formalizarlo con incentivos tributarios, con incentivos financieros como este, darle facilidades, capacitación, que es importante, porque si queremos salir de este subdesarrollo, la única manera es la educación. El conocimiento nos hará libre y nos hará proyectarnos como una sociedad con futuro. Ciertamente, ¿no? Porque tuvimos la oportunidad acá de entrevistar al que ahora es alcalde de Lima, a Porky, y le decíamos, ¿no? Oye, ¿cómo vas a hacer tú? Porque lo que pasa es que yo empiezo un negocio y ni bien empiezo, ya estoy moviendo algo, acondicionando algo, ya tengo un sereno ahí a que me quiere coimear. De ahí que el certificado, que el trámite y esto, o sea, prácticamente la forma, o sea, te caen 20 temas que al final complican, o sea, y tú dices, oye, ¿para qué voy a hacer esto? Mejor me quedo como estoy y me evito, ¿no? Evitas, claro. Pero ¿cómo acompañamos o cómo desenmarañamos esta tramitología existente en tu análisis? Evidentemente, la burocracia administrativa en el Perú es tremenda. Se ha simplificado hoy en día constituir una persona jurídica individual o societaria. Ya. Pero todavía hay ese tipo de burocracia, como tú lo has dicho, en las licencias de funcionamiento, en la fiscalización, e inclusive, imagínate, la SUNAT te observa una minuta de constitución de empresa. ¿Ah, sí? Imagínate. Vaya. ¿Ah? Yeah. Y ahí estamos hablando de una dilación de ¿cuánto? Más de 30 días. Y otros 30 días para que se emita. Imagínate. 2 meses. 2 meses. 2 meses. Pucha, que... Cuando en otros países ya constituir una persona jurídica es Australia, flexible, fácil. ¿Por qué? Porque sabes que va a contribuir tributariamente a la actividad económica. Entonces, ese es el sentir que debemos cada vez buscar desarrollar, fomentar. Cierto. Fomentar y buscar la formalización con incentivos. Porque conversábamos también con otros entendidos respecto de nuestro acontecer en la pandemia, ¿no? Si bien es cierto, hubo un momento en la parte más crítica de la pandemia que nos tenía complicados, ¿no? Pero ahí viene el tema, si se hace la comparación entre Perú y Chile siendo más formal, el costo que el Estado tuvo que asumir respecto de ese grado de manutención fue mayor. Ahora bien, la reinserción a la economía nuevamente lo hacen los emprendedores. ¿Pero por qué? Porque solamente hablamos de un 20% de formalidad respecto de un 80% del día a día. Del día a día. Claro, si tú sales temprano y ves las calles de nuestro Perú, te vas a dar cuenta que ese motor de la producción está ahí latente. Todos los días ves en movimiento. Cierto. Eso quiere decir que ese 80% es el que genera. Ese 80% que no necesita ser empleado de la administración pública, ese 80% que no necesita ser empleado de alguna entidad privada, no. Es el autoempleo de subsistencia. Y que muchas veces ya no solamente es de autosubsistencia, crece como una micro de subsistencia, pero pasa a ser una pequeña. Y va creciendo en el plazo del tiempo, va creciendo y a medida que va creciendo se va desarrollando económicamente y ya viene la bancarización, el elemento del financiamiento para repotenciar la micro y pequeña empresa es importantísimo, por eso ese gran segmento informal tenemos que formalizarlo. Y ahora, ¿cuál es tu opinión respecto de las billeteras electrónicas que han ido, digamos, ayudando a ese emprendimiento? Veo que funciona súper bien. El otro día, a razón de un servicio que era 2, 3 soles, no tenías efectivo, tienes Plin o Yape, que son ahorita los más conocidos. Wow, en 2 patadas ya está, atendido. Y claro, ya no tienes pues el tema de estar manejando efectivo ni nada por el estilo. Esto obviamente ha ayudado, ¿no? Por supuesto, y eso te dice de ese gran micro y pequeño empresario, ¿quién no tiene
un yape, un plin en el Perú ahora. Mira, esto me lleva... Hasta los emolienteros, todo, su llave, como los lustrabotas igual. igual, imagínate, ese desarrollo de la micro y pequeña empresa desde el punto de vista financiero. Yo recuerdo, y creo que esto recoge en cierta forma aquello... A ver, Josefina Vázquez, allá por el año 96, dio una charla acá en el Perú, en la Cámara de Comercio, donde decía lo siguiente, ¿no? De que ella tuvo la oportunidad de estar en China y bueno, pues... Entonces, cuando alguien le quería vender algo, le decía, no, tengo dólares, no te preocupes, lo cambio. O sea, la forma de cobrar la tenían. Oye, pero solo tengo tarjeta. No, sacó, dice, los chinitos, su aparato. Mira la fecha que te sacó el aparato ese que antes pues había que troquelar, pasar la tarjeta. O sea, para cobrar no se hacían problemas, ¿no? Claro. Cosa que hoy en día vemos que ya está funcionando. Sí. Entonces... evidentemente el avance tecnológico que va de la mano, ¿no? El tema de los QR y todo ello ayuda mucho a que ese emprendimiento, en cierta forma, al estar ya en este mundo tecnológico a través de las plataformas de pago, en cierta forma ya eres un formal indirecto. Claro, estás bancarizado. Lógico, ya estás bancarizado. Ya estás identificado. Ya estás identificado. Y a medida que tienes ingresos te van a ver. Y ya te están enviando las solicitudes de crédito para tarjeta y todo eso. Sí, o sea, es todo tiene una relación. Ahora, el rol que la SUNAT ejerce, ¿cómo lo ves? ¿Va bien? Veo que ahora último ha sacado no sé si quepa el término, una disposición donde aquellos que empiezan a boletear electrónico, o sea, tú vas, consumes algo, boleta con DNI, y si, digamos, tienes un ingreso superior al que ya estás exento de tributar, te descuentan y luego al final del periodo, posterior al cálculo, ya se te estaría devolviendo, si de ser el caso fuera, el pago de tus impuestos. ¿Cómo lo ves ello? Que eso obviamente ha evitado de que la gente lo solicite, porque cuando solicitaba, la gente solicitaba más, evidentemente, claro, ¿no? Ajá. Pero si ya tienes en curso algo y de por sí, ¿no? Ya... Es un gran beneficio para sobre todo los micro y pequeños empresarios o los trabajadores independientes. Mira, cómo bajas tus costos declarando. Por ejemplo, es por gasolina. Así es por hotel, es por discotecas, por restaurantes. Ya. Entonces ya puedes de esa manera con tu boleta electrónica tener un saldo a favor cuando hagas tu declaración anual. No, pero un detalle que también, porque ¿qué nos pasaba? En la discoteca no pedías boleta, ¿cierto? Y no te daban tampoco. Exacto, ni uno ni el otro, claro. ¿Para qué te voy a dar si a mí claro. O sea, a él le afectaba y a ti no te beneficiaba? En consecuencia... Hoy te beneficia y están obligados ellos. Entonces, vemos... Hasta por arrendamiento, o sea, tú puedes arrendar un departamento, o sea, para justamente aquellos que no tienen vivienda y viven en casas arrendadas, también le beneficia y generalmente son independientes, porque te digo, a esa gran masa independiente le ha dado un gran beneficio ahora el poder solicitar la emisión de la boleta electrónica. Este tipo de actividades que vemos que las instituciones lo vienen haciendo a razón de las circunstancias de cómo es que se hayan dado. ¿Por qué es que no lo hicieron antes? ¿Por qué? Claro, ahí está pues, la mala gestión pública que nos ha antecedido en diferentes gobiernos. Algunos tal vez se han dado cuenta de ello y lo han generado ya como un proyecto económico, tributario y social, porque es social. Porque según se sabe es que el modelo de recaudación del Perú es un modelo que se ha replicado en casi todo Centroamérica, ¿no? Tanto el tema de retención, percepción, detracción es algo que te permite garantizar la recaudación como tal. Puede haber mucha observación de cómo es que estamos, o sea, en ese sentido como que nuestro manejo a nivel de recaudación tributaria, en consecuencia la SUNAT y la labor que el Banco Central de Reserva, a razón de su presidente Velarde, realizan, son como que los que sostienen nuestra economía, pero respecto del comportamiento político que no es de nada acorde con ambos, ¿no? Porque mira, hemos llegado a indicadores de 8 de crecimiento, 6 de crecimiento. Nos proyectamos este año a un 2% de crecimiento, pero sin embargo ese 2% en América Latina, en Sudamérica, es relevante.
Es importante porque todos, con Están- menos crisis política que tenemos nosotros, Con menos crisis están peor, imagínate, ¿no? están peor. Entonces, ese es lo resaltante, por eso les digo, y lo expreso en mi libro, el desarrollo de la micro y pequeña empresa es el motor económico que nos vas a hacer salir del subdesarrollo. Pero hay que fomentarlo, hay que trabajar para que ellos logren esa formalidad. Imagínate, tú bien lo has dicho, ¿no? Cómo ellos no lo hicieron hace tiempo. Recién en el 2017, Ujú. en el gobierno de PPK, se modifica o se crea el régimen tributario de las MIPE. El 2017, después vino la pandemia, Y imagina, prácticamente lo ha aplacado, lo, ¿no? lo puso en pausa, ¿no? En pausa. Ajá. Ya. Pero mira, el 2017, sin embargo, tenemos este desarrollo de la micro y pequeña empresa hace 30 años. Vaya, vaya. Después del Claro, del- Shock. Claro, la gente claro. salió a las calles a trabajar. De O- manera o- independiente. O no tenías O no tenía otra, otra- o sea, exacto. Que en cierta forma fue como que el impulso, ¿no? Claro, La garrocha que hace claro. que la yunta mueva el yugo, ¿no? Vaya, 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 está bien. Qué interesante, doctor, bueno, agradezco desde ya. Te lo dedico, Sí, sí, ya sí. está. El tener posteriormente, pero ya. el tener su el libro, obsequio. para una lectura, como dice nuestro amigo, la sabrosa lectura, ¿no? Y la manera como has descrito también en la entrevista, y que definitivamente eso seguramente está reflejado en lo que Claro. el libro tiene, ¿no? Consta de 15 capítulos muy relevantes, muy importantes, porque desarrollo ahí para el emprendedor cómo constituir Ya. una persona jurídica individual en el marco de la ley 21621, ley de la empresa individual de responsabilidad limitada. Que también hay mucho, las EIRL vemos que... uf, Hay las EIRL y las SAC, que son Así ya dentro del marco legal de la Ley General de Sociedades, la 26887, que tiene la sociedad anónima abierta, la sociedad anónima cerrada, la sociedad de responsabilidad limitada, las comanditas y las colectivas. Bien. Pero las más usadas justamente en la micro y pequeña empresa son la individual, la IRL, y la sociedad anónima cerrada. Exacto. Y esa gran masa de personas natural con negocio que sí son formales, cuando tienen RUC sí, yo y recuerdo. cuando tienen régimen tributario. Sí, yo recuerdo haber visto en Chiclayo un señor que tenía una librería bastante grande, y cuando entregaba el comprobante, ¿qué? Era una persona natural con negocios. Claro. Y era como decirte Tailoya, no, Lombardi, creo, no me acuerdo muy bien el apellido. Pero Y hay algo era- muy importante, ¿ah? Tú como persona natural con negocio puedes interactuar en cualquiera de los regímenes tributarios. Eco. En el régimen único simplificado, en el régimen especial, en el régimen general y en el régimen tributario de las MIPES. Muy bien. Cuestión distinta para una persona jurídica. Cierto. Las personas jurídicas, por ejemplo, nunca pueden estar en el régimen único simplificado. No. Claro, lo que tú sí, ¿no? Ah, lo que tú sí. Muy Que bien. tienes ahí una cota, pues imagínate, de 20 soles cuando no respecto. supera los 5.000. Así es. Y de 50 soles cuando no superas los 8.000. Pues bien, agradecemos a don Hugo Isaías Egocheaga Casas, quien es abogado, colega nuestro, y quien ha tenido a bien traernos hoy día la presentación de su libro, Derecho Empresarial y Negocios Internacionales, por lo cual le reiteramos el agradecimiento de estar acá presente en nuestros estudios. Don Hugo, palabras finales muy puntuales ya para irnos a esta cámara. Muy amable por tu entrevista, Johan, y agradecer a la prestigiosa empresa Cable. televisiva Vez Cable TV, muy sintonizada a nivel nacional. Gracias. Muy bien, dicho esto, estimados amigos, nos vamos a un corte comercial y continuamos con Rumbo Político con nuestro amigo Martín Hacha Fiorani, a quien ya lo tenemos acá en estudio. Por mí, hasta el siguiente domingo con más Presente y Futuro por Vez TV de Vez Cable Televisión. Muchas gracias.